Bueno, aquí estamos cafeteando y cafeteando queremos hacerlo con ustedes para hablar de cosas de mujeres. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que más visitamos o qué es lo que más consultamos las mujeres cuando vamos a un ginecólogo? Es reiterativo y son las enfermedades en la zona genital y nos enfocamos en lo que son las infecciones, pero por eso hoy quisimos invitar al doctor Leonel Abut, él es ginecólogo y obstetra. Muchas gracias. Un placer, doctor, muy buenos días. Un placer es mío, muy buenos días. Doctor, entremos de lleno con este tema porque es tan frecuente en nosotras las mujeres que aparezcan las infecciones particularmente y uno dice, bueno, esto es una causa interna, es algo que estoy produciendo, es algo externo o podría ser la combinación de ambas, doctor. En realidad hay una combinación de ambos factores, ¿verdad? Pueden ser factores externos y factores internos. Dentro de los factores externos, vamos a recordar tal vez aquí un punto muy importante, que la vagina es un órgano prácticamente receptor y actúa como una barrera entre el medio externo y el medio interno. Entonces aquí vamos a tener una serie de factores que pueden producir infecciones vaginales o del tracto reproductivo genital femenino. Podemos tener, por ejemplo, si damos antibióticos a una paciente por alguna infección urinaria, esos antibióticos van a actuar a nivel de la flora bacteriana y van a eliminar lo que es la flora bacteriana normal, dando así lugar a que la flora mala, digamos que las bacterias malas, se proliferen y produzcan una infección vaginal, lo que se conoce como vaginosis. Son bacterias anaerobias que empiezan a producirse y empiezan a producir un flujo maloliento. Hay muchos factores, también tenemos el factor de el lavado de la ropa íntima con algunos suavizantes ¿verdad? O olores fuertes, también tenemos los jabones con olores, tenemos los jeans apretados, tenemos la ropa íntima que no es a veces usamos ropa íntima que es de licra o que no son transpirables, entonces es importante que tengamos ropa íntima de algodón para captar la humedad de esa zona y además que haya una buena transpiración, exactamente. Ahora, doctor, si ahondamos, por ejemplo, en lo que mencionó con respecto a los antibióticos, por ejemplo, si cualquiera de nuestras amigas allá en casa está con un tratamiento de antibióticos y ya en otras ocasiones tuvo consecuencias, ¿verdad?, por tomar antibióticos con infecciones, ¿qué es lo que se puede hacer? En realidad, cuando usamos antibióticos, el antibiótico no va a diferenciar entre una bacteria buena, los lactobacilos, que por ejemplo son los que mantienen, va a matarlo todo, y va a haber un desbalance, un desequilibrio en la flora vaginal, lo que va a producir la infección, ¿verdad? Otra de las causas, los famosos protectores que usan las mujeres diarios, ¿verdad? Eso crea un ambiente anaeróbico, facilitando así algunas bacterias anaeróbicas en la vagina y proliferando y produciendo infecciones. Y eso que quede claro, entonces no se recomienda usar los protectores diarios. No se recomienda usar los protectores diarios porque crean un ambiente anaeróbico en la vagina. ¿Y eso qué es? ¿Que transpira poco, doctor? Prácticamente no hay ventilación. Lo hace más húmedo. Al no haber más ventilación, las bacterias que están en la vagina, ¿verdad? Hay un desequilibrio entre las bacterias buenas, que son los lactobacilos, y las garnerelas, ¿verdad? Entonces hay un ambiente ahí propicio para las infecciones, entonces no es recomendable. ¿Cuáles son las más comunes, doctor? En realidad la vaginosis bacteriana es la infección más común que existe, ¿verdad? Prácticamente producida por un desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, por decirlo así. Ahora que menciona también eso, porque de repente mucha gente en casa va a decir, bueno, ¿qué tan importante es que entonces use todos estos jabones que son específicos y especiales y medicados para la zona íntima, que me equilibran el pH justamente? Debemos de usar un jabón íntimo, ¿verdad?, para el área genital y un jabón para el cuerpo. Recordemos que el pH del jabón del cuerpo es diferente al pH que está. El pH en la vagina es un pH ácido. Si yo uso un jabón alcalino, voy a alcalinizar el área genital. Entonces necesitamos usar un jabón para el cuerpo y un jabón para el área genital. Y ese jabón para el área genital debe ser un jabón íntimo, neutro, que no tenga efectos secundarios sobre el pH de la vagina. Ok, doctor, pero hay infecciones de infecciones. Usted dice Correcto. que este desequilibrio en todas estas bacterias que tenemos ya normalmente, ¿qué otro tipo de infección nos afecta con mayor frecuencia a las mujeres? Ok, la más importante de estas es la vaginosis bacteriana, alrededor de un 50%. Le sigue la cándida, el hongo que vive ahí, la candidiasis sp, que está en la vagina, ¿verdad? Y cuando hay cambios en el estrés, mal dormir, la playa, la piscina con cloro, el mar con sal, todo eso cambia el pH de la vagina y hace que el hongo prolifere, crea hifas y esporas y hace una infección
que se conoce como una candidiasis. La mayoría de las mujeres a veces creen que todas las infecciones vaginales son por cándida y se automedican. Eso y eso es un gravísimo error, porque dentro de los patógenos que tenemos para infecciones vaginales son múltiples y cada uno se trata de una forma diferente. Vamos tratando entonces cada uno de ellos, doctor. Bueno, ahora mencionó la cándida. ¿Cuál sería el tratamiento apropiado para la cándida? Para la candidiasis generalmente podemos usar óvulos vaginales por 3 o 7 días, inclusive hay dosis únicas de un solo día y repetirla en 8 días. También tenemos pastillas, ¿verdad? Tratamientos por 2 o 3 días. Tenemos tratamientos con dosis únicas también para la candidiasis. Podemos usar fluconazol, podemos usar miconazol en óvulos, es variable. Doctor, pero ¿cómo identificamos si mi infección es por cándida o es por otra razón, verdad? Porque a veces uno, ¿a qué recurro? ¿A qué tipo de examen? ¿Qué debería Es importante hacer? siempre que la paciente acuda a una cita ginecológica y sea evaluada por el médico especialista y que revise. Generalmente el flujo en la cándida es un flujo blanquecino, como requesón le dicen, ¿verdad? Como quesillo, produce prurito, produce ardor y produce eritema en los labios, lo que es una inflamación de la vulva, ¿verdad? Generalmente la paciente va a quejar este tipo de sintomatología y con eso se le va a dar el tratamiento. Incluso, doctor, antes de llegar a diferenciar cuál es el tipo de infección, muchas amigas nos preguntan, bueno, pero ¿cómo sé que verdaderamente es una infección y no cualquier otro tipo de problema, por ejemplo? ¿Qué nos puede dar la luz de decir estoy con una infección de fijo? Cuando hay descargas vaginales, sean blancas, grisáceas, amarillentas, ¿Es un flujo? O con olor fétido, esos flujos, esas leucorreas que le llamamos nosotros científicamente, nos dan un síntoma de que algo está pasando en nuestro cuerpo y que debemos de consultar con el médico. También hay ardor al orinar, también hay prurito, picazón, todo este tipo de sintomatología que nos van a llevar. Pero recordemos que, por ejemplo, en la vaginosis bacteriana un 50% de las mujeres son asintomáticas. O sea, no sentimos absolutamente nada. Y en la tricomoniasis, que es otra de las enfermedades patógenas en la vagina, podemos hasta un 70% estar asintomáticos. ¿Y entonces en qué momento lo determina, nos molesta? Exacto. ¿Sí? Cuando hay sintomatología es cuando hay que revisar al paciente y chequearse. Ahora, cuando están asintomáticas no van donde el médico y no saben que tienen infección. Nada. Pero cuando ya hay sintomatología, la paciente debe acudir donde el médico. Doctor, para reforzar ese capítulo, porque creo que es la duda más grande que tenemos todas allá en casa, ¿cómo diferenciamos? Porque puede ser por hongos, por parásitos, por el desequilibrio hormonal que usted está mencionando. ¿Cómo dar esa luz a la señora? Muy importante es el tipo de secreción que la mujer tiene por la vagina, ¿verdad? Si es blanquecino, generalmente va a ser por una cándida. Si es grisáceo, va a ser por una vaginosis bacteriana, por una Gardnerella, por una bacteria anaeróbica que está en la vagina, ¿verdad? Y si es amarillenta verduzca, es una tricomoniasis. Y a veces tenemos descargas purulentas que son producidas por enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia. Ahora, por ejemplo, hay una amiga que nos está escribiendo y dice que ella tiene un flujo blanco, pero de repente también un flujo amarillo y como espeso, como durillo. Pueden haber infecciones mixtas a nivel vaginal y esto es importante que el médico sepa evaluar y darle tratamiento y el diagnóstico adecuado, porque podemos tener infecciones mixtas vaginales. Podemos ir enumerando quizá alguna. Usted mencionó la Gardnerella. Empecemos con esa. ¿Esta por qué se produce, doctor? Esta se produce básicamente por un desequilibrio, por un desbalance a nivel de las bacterias buenas que hay en la vagina, que son los lactobacilos, y las bacterias anaeróbicas que están ahí. Entonces, al haber un desequilibrio y haber menos bacterias que te protegen, empieza a proliferar las otras bacterias y producen la infección. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Síntomas? ¿Qué siente la mujer? Sí. ¿Qué síntomas vamos a tener? Recordemos que un porcentaje muy alto no tiene síntomas, pero vamos a tener una descarga grisácea, maloliente, a veces como con un olor a pescado. Eso es muy evidente. Eso es muy evidente, sí, correcto. Sí, okay. Sí, y después podemos tener la tricomoniasis, que es una descarga amarillenta, ¿verdad? Amarillenta verduzca, con muy espumosa, ¿verdad? Uno apenas pone el espéculo, se da cuenta de lo que tiene la paciente, ¿verdad? Y a veces podemos tener el cuello en color fresa, lo que le decimos porque produce como irritado. La tricomoniasis puede producir una cervicitis, una inflamación del cuello y producir un color muy característico de la infección, que es el cuello en fresa. Ok.
Aquí volvemos a no hacer lo mismo y no ir y comprarnos los óvulos. ¿Cómo lo trato? Es importante que cuando tenemos una tricomoniasis reportada en un papanicolado o cuando tenemos una tricomoniasis ya en una paciente, es tratarla sistemáticamente, ¿verdad? La tratamos normalmente con metronidazol. Le podemos dar una sola dosis de 2 gramos o le podemos dar metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Siempre es importante tratarlo sistémicamente porque a veces quedan en el canal uretral y ahí no llega cuando damos cremas. Es importante que sea el tratamiento sistémico. Y el tratamiento siempre a la pareja porque esta se considera una enfermedad de transmisión sexual. Eso es cierto. Ahora, doctor, ¿perdón? ¿En qué casos, doctor, tienen que ser los dos? Siempre, en la tricomoniasis siempre. Y es importante, cuando tenemos pacientes embarazadas, la tricomoniasis, tanto la Gardnerella como la tricomoniasis, pueden producir ruptura prematura de membrana y producir un parto prematuro. Por eso es importante que si hay sintomatologías, inmediatamente visitar, sobre todo en pacientes embarazadas. ¿En la cándida no, doctor? La cándida no. En la pareja no hay necesidad de tratarla. Cuando hay recurrencia sí se debe tratar. Bueno, ¿ves? Es que o cuando hay una balanitis, cuando hay una molestia en la pareja, debemos de tratarla. O cuando hay recurrencia. Sí, doctor, porque tenemos una amiga que nos hace la consulta, cuando hay escamas, como que está escamoso y que además hay picazón, hay ardor, ¿a qué se podría identificar esto? Podemos tener otras enfermedades infecciosas por hongos que se llaman tiñas. Es por un epidermofito, eso es un hongo que se produce en el área externa. Pero afuera. Afuera, exactamente. Y hay que saber diferenciar este tipo de infecciones por hongos de escama. Y se pone roja la parte genital. En el caso de la clamidia, doctor, ¿cómo se manifiesta? La clamidia tiene varias patologías que pueden manifestarse. Puede producirte una uretritis no gonocóxica, que eso es un ardor al orinar, ¿verdad? Pero también puede producir una cervicitis, puede producir una descarga purulenta, puede producir una endometritis y puede producir una salpingitis y llevar a esta paciente a infertilidad. Todas estas pacientes deben de tratarse en forma oportuna y adecuada, porque puede llegar a producir enfermedad pélvica inflamatoria, que es una de las causas, y además infertilidad, obstruir las trompas por donde pasa el óvulo fecundado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta para tratarla a tiempo? Porque la puedo confundir con un chistate. Sí, recordemos que la clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y generalmente vamos a tener alguna molestia al orinar o vamos a tener alguna descarga vaginal purulenta y debemos de asistir al médico. Cuando dice descargas es como un flujo. Es un flujo purulento, como maloliento. Con mal olor. Sí, aunque no siempre, ¿verdad? No es tan fácil a veces que la paciente se dé cuenta que tiene una clamidia, pero sí sus chequeos rutinarios que tiene que tener toda mujer, debe hacerse todos los estudios. Y cuando la mujer está embarazada, nosotros mandamos a hacer todo ese tipo de estudios. Para estar seguros. Para estar seguros. Doctor, nos pregunta un caballero que qué pasa si la esposa tiene infección, porque él tiene temor de que la pueda transmitir en este caso a él. Dependiendo del tipo de las infecciones que hemos hablado, de así vamos a darle tratamiento no a la pareja, y es importante que si no hay que darle tratamiento a la pareja, pues la mujer tome el tratamiento adecuado y espere 7 días para poder tener relaciones sexuales. En el caso de clamidia es importante dar el tratamiento y luego esperarse por lo menos 7 días y luego de eso repetir un estudio en unos 3 meses. Doctor, una duda que se sigue generando a pesar de toda esa tendencia, ¿verdad?, de rasurarse completamente la zona genital. Muchas mujeres, de repente se preguntan, ¿será que esto me expongo más a enfermedades infecciosas o no necesariamente? Es muy controversial porque recordemos que el sudor queda ahí y algunas bacterias pueden quedar atrapadas en el vello púbico. Muchas mujeres actualmente tienen depilación con láser y lo vemos muy frecuentemente en la consulta, ¿verdad? Y eso cuando se rasuran es cuando aumenta el riesgo de foliculitis. Eso en el momento de rasurarse. Exactamente, porque a veces repiten con la misma rasuradora y se encarnan los pelitos y es lo que se conoce como foliculitis, ¿verdad? Pero entonces en realidad pues no estaríamos... Si hacen una depilación con láser no hay tanto problema que si la hacen con la rasuradora. Sí, hemos visto muchas foliculitis secundarias a que usaron la rasuradora para rasurarse las piernas y luego el área zona genital. Sí, correcto. Doctor, infecciones a repetición por hongos, ¿se podrían volver crónicas? Porque hay mujeres que dicen, cuando son crónicas o cuando son repetitivas es importante hacer un estudio, un examen de sangre, hacer una glicemia para ver si esa paciente no tiene una prediabetes o una diabetes ya establecida.
establecida, ¿verdad? Que es muy podría estar importante asociado, estudiarla entonces. también por otras enfermedades inmunosupresoras que produzcan candidiasis repetitivas o recurrentes. Okay. ¿Puede ser que el mismo cuerpo, digamos, produzca esos hongos, doctor? En realidad toda la vagina tiene como parte de su flora la cándida, pero cuando hay un desequilibrio, estrés, mucho trabajo, es donde se empieza a manifestar. Cuando vamos a la playa, a la piscina con cloro, al mar con sal, cuando usamos protectores, cuando tenemos mucha humedad, esto aumenta el riesgo de las infecciones. Okay. Recomendación para estos días, doctor, porque además esta última semana para muchos que están aprovechando las vacaciones. ¿Qué recomendaciones les daría yo? Las piscinas proliferan los hongos, a menos que, ¿verdad? Y más si tengo hijos pequeños que quieren estar 24/7 en la piscina, ¿verdad? Aquí es importante, el aseo personal es muy importante, es básico, ¿verdad? El aseo personal. Si estás en el mar y sales del mar, la mayoría de la gente viene y se acuesta en la playa, ¿verdad? Y se queda ahí 3-4 horas y todo. Es importante salir del mar e irse a dar una ducha para limpiarse todo lo que es la arena y la parte de la sal. Igual si te metes a la piscina es importante. Otras recomendaciones es usar ropa íntima que sea de algodón y que no sea ropa que no transpire, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante porque el algodón absorbe la humedad y permite la ventilación. Ahora, ¿hay procesos o hay ciclos en nosotras las mujeres donde estamos quizá más dilatadas, doctor, y donde es más posible que en las piscinas se nos meta de todo? Sí, cuando tenemos tal vez algún tipo de infección asintomática y vamos a la piscina, eso va a permitir, porque la vagina queda sensible. Exacto. Y lo que es la parte del epitelio queda más sensible a contraer otras infecciones. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Comer yogur es una buena forma, ¿verdad? El yogur es importante, ¿verdad? Para mantener ahí la flora. Lubricar la vagina con algunos geles lubricantes que aumenten los lactobacilos para mantener un pH de la vagina ácido es muy importante. Doctor, un capítulo que no queremos que se nos quede por fuera, el herpes. ¿Es lo mismo el herpes que aparece en la zona de los labios que el herpes vaginal? Son hermanos. La gente cree que si tiene uno va a tener que otro. se me va a contagiar. Es importante. Ahí, el herpes labial es por boca a boca y el herpes genital, el herpes labial es tipo 1 y el herpes se transmite de boca a boca y el herpes genital se transmite solamente por contacto sexual. Los dos son por contagio. Los dos son por contagio de mucosa, pero uno es genital, o sea, es una enfermedad de transmisión sexual, el herpes tipo 2, y el otro es bucal, es el tipo 1. O sea, que son hermanos, pero no es lo mismo. ¿Cómo diferencio el herpes genital, doctor, digamos, de todas las infecciones que hemos mencionado? El herpes genital, básicamente, la mujer le va a salir una lesión, una vesícula o varias vesículas en el área genital, que va a doler, que va a arder y que va a sentir como una quemazón. Inclusive se puede romper. Puede hacerse una heridita. Y puede hacerse como una especie de úlceras. Okay, entonces es importante, es muy fácil cuando uno tiene ya un poco más de trayectoria, y con solo verla a veces, pero es importante que la mujer se revise. Ulceraciones en el área genital no solamente pueden ser por herpes, pueden ser por otras patologías, ¿verdad? Ahora, el herpes, si ya tengo herpes, quedo con el herpes por el resto de la vida, ¿verdad? Eso es importante. Igual, y uno virus, revisando la literatura, uno ve que el herpes labial es muy frecuente, y el herpes genital, aunque tiene como un 10% nada más a nivel mundial, estamos hablando de 400 millones de personas con herpes, que es bastante, ¿verdad? No es pero es mucho más frecuente el herpes labial, pero no son... Ambos serían crónicos. Ambos serían crónicos, y uno es labial y el otro genital. Ok. Tricomonas, doctor, ya conversamos un poquito de ellas, pero como son tan frecuentes, tal vez ampliar En realidad la tricomona es un patógeno protozoario unicelular, ¿verdad? Me volví a la clase de biología, no es un virus ni es un hongo, ¿okay? No es un hongo, no es una bacteria, tampoco es un virus, es un protozoario, es un parásito, ¿verdad? Que se transmite por contacto sexual y que generalmente va a producir una vulvitis, ¿verdad? Y puede producir una vaginitis. Generalmente lo que produce es una vaginitis que puede llevar a producir un eritema muy importante, una inflamación de la vulva, con una descarga maloliente, amarillenta verduzca, ¿verdad? Y que es una enfermedad de transmisión sexual y que debemos de tratar siempre a la pareja. Ahora, doctor, hemos hecho un recorrido por diferentes infecciones, bueno, por muchas infecciones diferentes, pero también surge el virus del papiloma humano. ¿Lo podríamos eventualmente confundir con alguno de los que hemos mencionado o su aparición es totalmente diferente? No, su aparición es totalmente diferente y vamos aquí, es un punto muy importante. El 90% de las lesiones son subclínicas.
¿Eso qué significa? Que la paciente no se da cuenta y que está produciendo una lesión premaligna o maligna en el cuello del útero y que no se diagnostica si no es con una prueba de BPH. Normalmente ahora las nuevas guías de la Sociedad Americana y las guías europeas indican que toda mujer mayor de 30 años debe hacerse la prueba conjunta. La prueba conjunta es la prueba de Papa Nicolau por monocapa junto con la prueba del virus de papiloma humano. Ok, de una vez. Las dos juntas, de la mano. Si esta prueba es negativa, se repite cada 3 años en esta paciente hasta los 65 años. Y si esta prueba es positiva, esta paciente, aunque tenga el Papa Nicolau normal, va a un estudio colposcópico, que es un estudio más a profundidad. Exactamente. Ahora, para doctor, buscar lesiones. ¿esa prueba la están haciendo ustedes los doctores, digamos, por rutina o nosotras tenemos que pedirla? Yo la estoy haciendo por rutina en toda paciente mía mayor de 30 años. Pero no es la regla en todos los ginecólogos. No es la regla en todos los ginecólogos, pero son las guías clínicas. Entonces, pero son eso es lo guías. que manda, digamos. Eso es lo que manda en este momento. Doctor, pero esta prueba del papiloma, ¿en qué consiste? Porque tal vez para entender exactamente qué es lo mismo de toma del... Es una prueba para detectar virus de alto riesgo 16 y 18. Recordemos que a nivel mundial, más del 80% de todos los cánceres cervicuterinos se dan por virus de papiloma 16 y 18. Y si usted no tiene estos dos virus, tiene un 80% menos probabilidad de tener un cáncer cervicuterino. Pero doctor, ¿usted lo detecta como en sangre, no, en piel? se toma como tomar un Papa Nicolau, la misma muestra, exactamente. Y ahí se manda. lleva. Es simplemente hacer otra prueba de laboratorio con la misma muestra. Exactamente. Pero entonces es importante hacer un llamado a todas las mujeres que nos están viendo, ¿verdad? Que en su próxima cita, pues tener la certeza de que nos están haciendo ese examen cada 3 años. Cada 3 años si está negativo. Y si está positivo, independientemente de que el Papa Nicolau haya salido normal, esta paciente va a colposcopía. Esas son las guías. Síntomas, doctor. Bien, usted lo dijo claramente, que lesiones ni las vemos. ¿Hay algún otro indicador, digamos? Dependiendo si son virus del papiloma de bajo riesgo, como 6 y 11, vamos a tener verrugas genitales, ¿verdad? Ajá, las famosas crestas de gallo que tenemos, ¿verdad? Que salen ahí y son visibles, pero eso representa menos de un 10%. Muy bajo muy la poquita, incidencia. O sea. Sí, y recordemos que el virus de papiloma 6 y 11 que producen estas lesiones son virus de bajo riesgo, no tienen el potencial de producir un cáncer cervicuterino. Ahora, y al tenerlo, no saberlo, igual lo estamos contagiando, digamos, a nuestra pareja. Por supuesto. Y ahí también, en ese caso, si los dos, si ya se detecta, ¿también tiene que tratarse el hombre o no? No, recordemos que en el hombre es un portador, generalmente pero no lo desarrolla. No lo desarrolla, a menos que tenga algún compromiso inmunológico, el varón, que pueda tener SIDA o tener alguna patología inmunosupresora, puede desarrollar un cáncer de pene. Ok, prevención para el tema del papiloma, doctor. Qué difícil, ¿verdad? Cuando hablamos de prevención, diríamos, bueno, ser monógamo, no tener más que una pareja, que eso es a veces, ¿verdad? Hay parejas que tienen múltiples compañeros sexuales. El uso del preservativo con látex, el látex es muy importante, ¿verdad? Y a veces, pues, en realidad es muy difícil, es una pregunta muy difícil porque el comportamiento humano sexual pero empezar con las nuevas generaciones también, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Yo pienso que una buena educación sexual en nuestros adolescentes y tener la seriedad de saber que si yo tengo una relación sexual con otra persona, las complicaciones que pueda llevar eso, ¿verdad? Ahora, ¿el virus del papiloma humano también es crónico, doctor? ¿Lo vamos a llevar por siempre? No necesariamente. Se ha visto algunos casos que hay mujeres que lo eliminan, lo blanquean, como dicen, un blanqueamiento del virus. Por eso es que repetimos la prueba cuando sale positiva a los 12 meses para saber si hay una persistencia viral o no. El virus puede persistir o eliminarse, pero eso va a depender mucho del sistema inmunológico de cada persona. Pero aquí surge una pregunta, sí, Vero. Nos comentan las señoras, ¿qué pasa si yo me trato, pero mi marido es el portador, me puede volver a contagiar? Si ya lo tiene, ¿verdad? Y el hombre lo tiene, y lo va a tener. Ahora, sí es importante que el hombre... Si yo lo blanqueo, ¿él me lo puede volver a contagiar? Bueno, si él tiene otras parejas, te puede contagiar con otros tipos de virus, porque son 170 tipos de virus y más de 30 a nivel genital. Entonces, es importante estarse haciendo los chequeos.
Es importante estar haciéndose los chequeos. Sí, una vida sexual sana y una con pareja, una pareja. y sana. Y para terminar, las vacunas, nada más recomendadas. Sí, las vacunas totalmente recomendadas para prevención del cáncer cervicuterino a nivel mundial. Sí. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, que tengan una linda semana. Y igualmente, doctor. A todos los televidentes también, muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros. Doctor. Bendiciones para esta semana y bueno, nosotros continuamos.